Estamos creyendo que ese es el tiempo del Señor para tu vida y para tu ministerio. Por eso nosotros, como Iglesia Cristiana Reino y Ministerio Internacional Apostólico y Profético del Reino, nos hemos preocupado por nuestros hijos espirituales y por nuestros pastores que trabajan en diferentes lugares de Colombia y alrededor del mundo. Usted, querido amigo y querido hermano que también quiere hacerlo, puede participar en este seminario que empezamos el día de hoy. Este seminario de hoy va a cubrir algunas necesidades básicas de los pastores y ministros de nuestra misión, pero también va a servir para aquellos hermanos que no tienen acceso a la educación normal o teológica en un seminario bíblico. Por eso nuestro deseo es que usted pueda participar, ver este video, compartir este video con un amigo y también al final recibir y escribirnos para recibir el examen que se da en cada parte de este video. Este video va a ser muy corto, simplemente es una ilustración de la clase de hoy. Hoy empezamos con una clase especial. Después de esta clase usted podrá solicitar por vía WhatsApp o por vía del correo electrónico nuestro examen final para este taller de hoy. Y así podrá participar en varios talleres de la clase que tenemos preparada cada día para usted. Al final de este seminario y este curso usted recibirá su notificación, recibirá un diploma de nuestro ministerio donde pueda usted usarlo y ser bendecido de parte del Señor para bendecir a otros. Recuerde que usted lo puede hacer usted mismo y es el tiempo de la gloria del Señor. En el seminario de hoy queremos hablar acerca de la Biblia. La Biblia como libro sagrado y como texto sagrado que es inspirado por Dios para bendecir y para enseñarnos en justicia. La palabra de Dios, la Biblia, el libro de Dios, nuestro libro sagrado, Jesús le llamaba la Escritura. A través de diferentes etapas y edades, los hombres han hablado de la Biblia de diferentes maneras. La han dividido en secciones de capítulos y versículos, los tiempos y los años y las edades han dado como resultado lo que hoy conocemos como la Santa Biblia o la Sagrada Biblia, que se la puede ver aquí. Jesús tenía una división diferente a la que usamos hoy. Si miramos con cuidado Lucas capítulo 24, versículo 43 y 44 dice: y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta es una división que Jesús usaba para la Biblia. Jesús tenía su propia división de la Biblia. La división que Jesús usaba entonces es la siguiente. Dice: lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa es la división que Jesús usaba para la Biblia que existía en el tiempo de Jesús, que era el Antiguo Testamento. Hoy día la división es diferente. Hoy día la división es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, nuestra Biblia cristiana, nuestra Biblia que es elaborada por Reina Valera o cualquier otra versión cristiana, tiene 66 libros. En la versión católica, que es la Torre Hamat o la Dios habla hoy, hay simplemente 72 libros. Ellos le agregan unos libros diferentes, aunque no son aceptados por los judíos del siglo I, por lo tanto no se aceptan en la Biblia cristiana. Pero realmente son libros del segundo canon o deuterocanónicos que hacen parte de lo que la Iglesia Católica le agregó a la Dios habla hoy. Son libros que se pueden leer, pero no son inspirados por el Espíritu Santo, porque algunos de ellos contienen errores históricos, como el caso de Macabeos, que dice que Nabucodonosor reinó sobre Nínive, o algunos elementos históricos que no son basados en la fe cristiana, como el caso del exorcismo de una persona con el hígado de un pescado. Entonces, cosas como esas que están desfasadas de la doctrina bíblica, por eso no se aceptan en el canon bíblico. Entonces, la Biblia cristiana consta de 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia cristiana, o nuestra Biblia que usamos hoy, la que Jesús dijo que está dividida en tres partes, ley de Moisés, profetas y salmos, es una Biblia que fue escrita por 2000 años de diferencia. Entre el libro de Job, que fue el primer libro, al libro de Apocalipsis hay 2000 años de diferencia. 2000 años de diferencia, más de 40 escritores que tenían diferentes profesiones. Algunos eran médicos como Lucas, otros simplemente campesinos como Amós, otros estadistas como Isaías, otros políticos y gente de la alta clase aristocrática de Israel, como lo fue Ezequiel o Nehemías o el mismo Moisés, otros escritores, poetas como David, otros sabios como Salomón. Así que lo tremendo de la escritura es que, escrita por 40 hombres en una distancia de 2000 años, conserva su identidad, conserva el respeto y conserva no tiene ninguna contradicción dentro de ellos. Eso es importante porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Lo que podemos mirar entonces, la palabra de Dios, en el libro de Pedro, nos dice de la siguiente manera. En el libro de Pedro capítulo 2, versículo 20,
Dice ciertamente en el capítulo 2, 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia es un libro santo, un libro sagrado, porque no es escrito por la mente humana, es escrito por el hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que inspiró a los sabios, a los santos hombres de Dios. Dice la profecía, hablando de la palabra de Dios, la palabra profética más segura, dice: ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ya aprendimos hoy, primero, que la Biblia es inspirada por el Espíritu de Dios. Segundo, que la Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. También aprendimos cómo Jesús dividía la Biblia. Jesús dividía la Biblia diferente a nosotros. La dividía la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Pero ¿cuál es la meta del Espíritu Santo con la Biblia? ¿Cuál es el propósito? El propósito del Espíritu Santo con la palabra de Dios, primero, es hacer de usted un hombre espiritual. Y segundo, enseñarte vida, fe y servicio. Nosotros podemos usar la Biblia para consultar muchas cosas. Y en realidad la Biblia tiene temas de diferentes índoles. Pero el propósito de la palabra de Dios es que usted sea un hombre espiritual. Ese es el fin. El fin de toda la palabra es que usted conozca a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Por eso desde Génesis a Apocalipsis usted va a encontrar a Jesús narrado en las páginas sagradas, escondido en aquellas verdades profundas de la Escritura, y usted va a poder descubrir a Jesús en medio de esas verdades teológicas y a veces tan naturales. Por ejemplo, si usted lee el Génesis, va a encontrar que Jesús es la ofrenda de Abel, va a encontrar que Jesús es el arca del pacto, va a encontrar que Jesús es el arca de Noé, va a encontrar que Jesús es el Isaac de Abraham. Él está encontrándose en Génesis. También lo encontramos en Éxodo, y vamos a encontrar a Jesús en Éxodo como el Cordero que fue entregado, como aquel que fue entregado al matadero por nuestros pecados. Va a encontrar a Jesús en Deuteronomio, en la ley y los profetas, en toda la Biblia hasta el Apocalipsis, porque Jesús es el propósito principal y verdadero y único de la palabra de Dios. Las demás cosas que usted puede sacar de la Escritura son muy importantes, pero el eje y el principio, finalidad y propósito de la Biblia es que usted conozca a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Ahora, ¿cuál es el enfoque de la Biblia? Tenemos que entender entonces, amados, que la Biblia es un libro que es la revelación de Dios para nosotros. Al ser revelación de Dios para nosotros, eso nos dice entonces que en ese momento ya el canon está cerrado. O sea, nadie puede decir es que Dios me habló y me dio una nueva Biblia o un nuevo libro. No, la revelación ya fue terminada. Por eso no es correcto decir tengo una revelación. Lo correcto es decir tengo una iluminación del texto sagrado, porque Dios cerró la revelación escrita y ahora solo quedó la iluminación del texto que usted puede leer. Cada vez que usted lee un pasaje bíblico y el Espíritu inspira algo, el Espíritu le habla algo, usted puede decir el Señor me iluminó el texto. No puede decir el Señor me reveló el texto, porque la palabra revelación es dada para los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, que ya escribieron la doxa, todo lo que es escrito en el léxico bíblico, todo lo que es escrito en la parte del canon sagrado fue ya revelado. Así que la revelación se cerró con Apocalipsis y ahora solo queda la iluminación del texto sagrado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que usted debe tener para leer la palabra de Dios? Número 1, debe tener una actitud espiritual. Si se acerca a Dios, debe entender que Él existe y que es real, no dudando nada, vivir con fe la palabra. Y segundo, una actitud sobrenatural, porque la Biblia es un libro sobrenatural, escrito por gente sobrenatural, hablado por personas sobrenaturales, con historias sobrenaturales, guardados de manera sobrenatural para gente sobrenatural como usted y como yo. Ahora, ¿cuáles son los principios para comprender la Escritura? Tenemos que entender que la Escritura tiene un sistema normal del lenguaje, no habla con lenguaje rebuscado para que usted no pueda decir, es que no la puedo entender. Lenguaje sencillo de la palabra de Dios. Segundo, el lenguaje humano es limitado, y cuando es limitado, entonces Dios usa las parábolas, usa las composiciones literarias, usa las figuras del texto, usa la fábula, usa el mito, usa la hipérbole, usa el símil y usa las diferentes figuras literarias del texto de nuestro idioma. Además, tiene que entender que la revelación es progresiva. Lo que hoy sabemos de la revelación es mayor que lo que sabía Pablo y lo que sabían los discípulos, porque ahora tenemos la Biblia completa. Este es el tema de hoy. Así que espero que usted haya recibido bendición de la palabra de Dios. Vuelva a leer el texto, vuelva a ver este video, compártelo con un amigo y escríbeme a este WhatsApp que está aquí debajo, al correo electrónico que le vamos a dar al final, para que reciba el examen de hoy. Nos hace llegar al número de teléfono en contacto, le enviamos el próximo video
y así podemos juntos compartir y seguir con este tema de la Biblia. La próxima semana, en la próxima entrega, les voy a hablar un poco más acerca de la Biblia y les voy a hablar cómo sacar sermones, cómo hablar muchos temas importantes que usted va a recibir a través de este medio. Un abrazo para usted, le bendigo, ore por mí y yo oro por usted.